Hola amigos, vamos a ver lo que son las coordenadas polares y la notación polar ya. Bueno, esto de la notación polar o de las coordenadas polares no tiene nada que ver con los polos de la Tierra, así que no vamos a pasar tanto frío. Acá se viene el calor del conocimiento y la pasión que sienten por la matemática. Tal vez no. Bueno, no importa, ya sea que les guste, ya sea que no les guste, vamos a ver qué recorcholis es la notación polar de los números complejos y las coordenadas polares en un sistema cartesiano. Y eso es algo que ustedes me dirán, pero pelado, nosotros dimos sistemas de coordenada cartesiano ortogonal bidimensional. Y capaz que no lo nombran con ese nombrete, pero es el que están habituados generalmente a trabajar. ¿Y por qué son importantes las coordenadas polares? ¿O por qué nos torturan con otro sistema de coordenadas si ya existe uno muy fácil? Bueno, y es muy sencillo porque en los números complejos, que es un tema muy importante, por ejemplo en la electrónica, se utilizan las coordenadas polares o la notación polar para poder elevar fácilmente números complejos a potencia, que de otra manera sería imposible. Menos cháchara pelado, arrancamos. Suscríbanse. Bien, vamos a arrancar primero hablando del sistema de coordenada cartesiano ortogonal, o sea, el par de ejes X e Y viejo y querido. Y para representar un punto del plano simplemente teníamos que dar dos componentes, la abscisa y la ordenada. O sea, si este punto tiene coordenadas AB, esta distancia era la A y esta era la distancia era la B. Dando esos dos valores queda bien determinado el punto en el plano. O en el caso que estemos hablando de un número complejo, sería la notación binómica del número complejo. Como ven, estamos dando dos temas en uno. Estamos hablando de sistema de coordenadas cartesiano y sistema de coordenadas polar para geometría analítica, pero también estamos hablando simultáneamente de notación binómica o notación cartesiana y notación polar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay otra manera de determinar ese punto P, vamos a llamarle P de punto. Bien, sí, hay otra manera. Y la manera es, en lugar de darnos estas componentes, podríamos dar la distancia al origen, esa distancia la vamos a llamar ρ, y el ángulo que forma con el eje de las X, le vamos a llamar φ. Son las letras que se suelen utilizar para los números complejos. Entonces, ese punto P, en vez de expresarlo como AB, sus coordenadas cartesianas, lo podemos expresar como ρ φ, de esa manera. Bien, donde ρ, como dijimos, es la distancia del punto al origen y φ es el ángulo que forma con el eje de las X. Ahora sí, tengan cuidado que ese ángulo siempre se mide en sentido antihorario a partir del eje de las X. Podríamos tomarlo para el otro lado como negativo, pero generalmente se toma para este lado y siempre positivo. Vamos a empezar a hacer unos ejemplos muy sencillos en los cuales no vamos a necesitar ninguna fórmula para hacer el pasaje de una notación a la otra. Bien, y esos puntos sencillos son los puntos que se encuentran sobre los ejes cartesianos. Vamos a tomar primero un punto sobre el eje de las X, vamos a llamar, por ejemplo, ese punto podría ser 3, 0. Vamos a tomar un punto sobre el eje de las Y, 0, 2. Otro punto sobre el eje de las X, pero para el lado negativo, podríamos llamarle, por ejemplo, menos 1, 0. Y otro punto por acá abajo, 0, menos 4. Bien, tenemos 4 puntos con sus coordenadas cartesianas. O si no, también podrían ser 4 números complejos expresados en la notación cartesiana. Bien, entonces, si yo quiero pasar esos puntos a las coordenadas polares, es extremadamente sencillo. Vean lo siguiente. El primero, 3, 0. La distancia de ese punto, vamos a llamarle A, vamos a poner el nombre, A, B, C y D a los puntos.
Ese es el punto A. Bien, en notación cartesiana. Como dijimos recién, entonces, la notación polar depende de dos numeritos. Uno es la distancia al origen y otro es el ángulo que abre con el eje de las X en sentido antihorario. Bien, esa notación se escribe así, ρ sub phi, se lee de esa manera. Entonces, la distancia de A al origen, en ese caso, como esa distancia es 3, el ρ es 3. Y el phi, en ese caso, cuando está sobre el eje de las X, para este lado, el ángulo es 0 grados. Quiere decir que el punto 3, 0 se puede escribir también de esta manera. 3 módulo 3 y ángulo o argumento 0 grados. El punto B, que es el punto 0,2 en coordenadas cartesianas, para pasarlo a notación polar o a coordenadas polares, la distancia al origen es 2. Siempre la distancia es un número positivo. Y el ángulo hasta acá serían 90 grados, si trabajamos en grados, o pi sobre 2 si trabajamos en radianes. Vamos a ponerlo en radianes, pi sobre 2. El punto C, el punto menos 1, 0. En ese caso la distancia de C al origen, a pesar de que su coordenada dice menos 1, la distancia es un número positivo y la distancia de esta vale 1. Sería 1. Y el ángulo de acá hasta acá, medido en sentido antihorario, vale 180 grados o pi. Bien, y por último el punto D, 0 menos 4 en coordenadas rectangulares o cartesianas. La distancia al origen, esta distancia es 4, positivo, porque es una distancia. Y el ángulo de acá hasta acá sería pi sobre 2 más pi sobre 2 más pi sobre 2, o sea, 3 pi sobre 2. ¿Qué tal? Y ahí tienen el pasaje de una a la otra. A la inversa sería también así de sencillo, ¿no? Bien, pero eso sería para puntos que están sobre los ejes. Y ustedes van a decir, pero pelado, ¿cómo hago para puntos que no pertenecen a los ejes? Bien, es muy sencillo y dependemos de unas fórmulas. Esas fórmulas, después en otro video, las vamos a demostrar. Y en el próximo a este las vamos a mostrar, no a demostrar, se las voy a mostrar y las voy a utilizar para hacer el cambio de coordenadas en unos ejemplos. Espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye.